Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este 12º capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como novedad en este capítulo, aparte por supuesto de los entretenidísimos temas que tenemos para conversar, nos acompañan ahora Cristian Aguirre y Roberto Víger. Muy buenas, muchachos. Hola, encantado de estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Hola muchachos, pero qué gusto estar acá por primera vez. Así es, Cristian, bueno, viene siendo la primera vez que participa, es miembro de la asociación. Roberto ya había participado en un podcast anterior, así que van a tener voces conocidas y otras por conocer. Y para ello, Cristian nos va a presentar un estudio que salió respecto de la influencia que puede ejercer y que en efecto funciona de las escrituras religiosas para justificar el o la violencia religiosa, de motivación religiosa. ¿En qué consiste ese estudio, Cristian? Bueno, este estudio es un estudio realizado por un académico alemán y otro canadiense, eh, Eim- Eilem Canol, el alemán, y Dit, Dietmar Stolle, el canadiense. Bueno, en realidad no sé sus nacionalidades, pero uno es de una universidad alemana y otro es de una universidad canadiense. Y básicamente se trata de que generalmente se observa que para justificar la violencia, los extremistas religiosos recurren a sus escrituras para legitimarla y para ganar adeptos, para ganar apoyo en contra de sus enemigos o los enemigos de su fe, los que ellos alegan que no va en función de sus creencias. Y para ellos estudiar este fenómeno, hicieron un enorme estudio de 8.000 personas, ¿ya? Y este estudio constaba de cristianos, musulmanes, judíos, en 7 países a lo largo de toda Europa, Norteamérica, el Medio Oriente, África. Y básicamente eh, tomaron en cuenta individuos que demostraban, por ejemplo, características de la homofobia, proviolencia, y tomaban en cuenta escrituras, la Biblia, el Torá, el Corán. Y resulta que ellos efectivamente pudieron comprobar que las escrituras pueden o tienen un poder movilizador para apoyar la violencia, ¿ya? Y lo interesante de lo que ellos detectaron es que atacar eh, a estos discursos antes de que ese radicalismo se pueda utilizar para ir a masas, digamos, mayores de personas, podría tener un efecto significativo en cortar el fenómeno. Esa es una de la parte de la conclusión más interesante de este estudio. Lo cual, claro, es bonito que un paper, digamos, con toda la meticulosidad de un estudio científico nos lo diga, pero es algo que todos los que nos creemos librepensadores y nos da un poquito de eh, dolor de guata ver cómo es que se justifica tanta locura en función de escrituras sagradas, desde siempre sospechamos, digamos. Las escrituras sagradas tienen un rol fundamental en levantar, digamos, apoyos y aquí se comprueba. Ellos, con un estudio bastante grande, una muestra bastante representativa, transcultural, lograron, digamos, establecerlo. Roberto, ¿qué opinas de esto? A ver. Estaba pensando, por eso levanté la mano, que, bueno, es como la confirmación de algo ultra sabido, que es que ciertos tipos de discursos, ciertos tipos de narrativas pueden incitar el odio, pueden incitar la violencia y pueden incitar básicamente el tribalismo, que es como la idea de que la identidad de mi grupo que se prevalece por encima de la de otros y hay que defenderla a toda costa y por ende si viene el caso y están atacando a mis ideologías o mis ideas, es similar como se atacaran a mi gente, incluso físicamente, entonces tiene sentido que nos ataquemos si es que nuestras ideas son distintas. Y eso tal vez lo que puede ser difícil para algunos de considerar es que escrituras sagradas puedan prestarse para eso, puedan servir para tal propósito, pensando que los discursos de odio o ese tipo de narrativas son otras. Pero no es tan extraño pensarse, o sea, si uno piensa en las guerras religiosas, ¿no es cierto? Como, como
cómo ese tipo de narrativas religiosas se asocian a la identidad de los pueblos y como, y como muchas veces se produce una cierta conflagración entre lo militar, ¿no es cierto?, y la autodefensa y la identidad de un pueblo-nación, con la religión. Eso. Bueno, es bien interesante que tú tocaste un tema a mi gusto clave, que es el tribalismo, que quizás podemos después conectarlo más adelante con el resto de los temas que podríamos ver, pero cuando yo estaba revisando esta noticia, este paper que se publicó, me hizo clic lo siguiente. Si se fijan, si tratamos de buscar como el mínimo común denominador o el building block del fenómeno, eh, ¿qué tan distinta es la escritura sagrada para efectos de un cerebro, una persona que vive esta identidad de forma tan potente? Que en este caso una escritura sagrada y una religión le ofrece todo este framework para imaginarse cosas. Pero ¿qué tan distinto es esto de, por ejemplo, las identidades que se arman en estas tribus digitales de personas que hace mucho tiempo que ni siquiera de repente sus papás eran religiosos, sino que ahora le gustan como el animismo o ni siquiera se juntan en tribus y las ecocámaras, digamos? De repente se me ocurre que el mismo fenómeno de que la escritura sagrada es la que te justifica el tolerar la violencia se podría llegar a aplicar en las tribus digitales que hoy en día se manifiestan a través de las redes sociales con las ecocámaras, en donde de repente mucha gente que no producto de una escritura sagrada se lo dicta, pero en este caso la escritura ya no es sagrada, es digital, y está retumbando en las cámaras de eco desde, no sé, no meses, de repente hace años, escuchando las mismas opiniones, las mismas, a veces abiertamente idioteces, de repente podrían llegar a servir con la misma intensidad como soporte de la violencia para los otros, para los que no son de la tribu, para los que son alienígenas, así como una escritura religiosa, digamos. Como que eso me saltó como una posibilidad. Qué interesante tema. Además sería algo mucho más fragmentado, ¿no? Sería probablemente ideas de generación de ideas de identidad y potenciales agresiones de muchos distintos grupos, ¿no? Porque en el fondo lo usual, si pensamos en religiones que tienden a ser hegemónicas en la historia de la humanidad, es que abarquen grandes porciones de territorio y de pueblos. Pues. En cambio, con esto como esta autoorganización del mundo digital, está lleno de grupos con ideas como de nicho que se cierran sobre sí mismos en estas cámaras de eco. Por ejemplo, lo que al tiro se me vino a la cabeza, tratando de ser lo más neutro posible en el fenómeno, sin querer como mirar a algún grupo en particular, yo me he fijado que hay un discurso terrible respecto de la violencia que es legítimo tolerar o a veces hasta celebrar que reciba un delincuente que, no sé, con las manos en la masa. No sé si se han fijado que de repente es como costumbre, que no sé cómo es que hay gente que de repente anda por la vida con unos rollos de alusas plastic y pillan a un gallo robando, no sé, robándole a un abuelito y lo envuelve, le sacan la ropa y lo envuelven en un poste. Esa no es la primera vez. Yo tengo recuerdo que he escuchado esa noticia unas 2 veces, si es que no más. Entonces, y parece divertido y es como anecdótico, pero resulta que es de violencia, pero atroz, ¿ya? Y cuando uno revisa las redes sociales, eh, estos gallos no son de nuestra tribu, son de los otros, son de los enemigos, son los malos, nosotros somos los buenos. Y en vez de sagradas escrituras, de repente tenemos estas escrituras digitales que estamos acostumbrados a, quizás no las repetimos 3 veces al día, digamos, todos los días, o no las repetimos todos los domingos, o no las dicen todos los domingos, pero esto es peor. Las estamos viendo constantemente en nuestro celular, porque estamos adictos al shot de endorfinas que produce mirar el celular, y al final del día tenemos estas escrituras no sagradas, pero igualmente extremistas, justificando violencia contra alguien que no es de tu tribu, y lo vemos todos los días. La gente funa sin ningún asco, sin mediar consecuencias. La gente se regocija. ¿Se acuerdan cuando salió esta noticia del tipo que astutamente lo iban a saltar en la bomba de encina y los roció de encina? Lo que menos me llegó a mí fue, y faltó el fósforo. O sea, ¿se fijan? Entonces, claro, no vamos a comparar la violencia brutal, religiosa que hemos visto que hace el ISIS o que hacen todas las religiones, o que hizo el catolicismo, digamos,
a siglos atrás. No la vamos a comparar con las intenciones medias diablonas de la gente en las redes sociales. Pero resulta que hay una especie de similitud ahí, porque o sea, ojalá que sea como este meme de los perritos que se ladran hasta que se abre la reja y después se les pasa, pero, pero si no, me complica un poco que la gente legitima en base a leceras, digamos, unos niveles de violencia espantosos, digamos. Ahora, como contrapunto, si me permites, claro, quizás diría que en algunos de esos ejemplos que diste, se podría argumentar que no necesitas mucho adoctrinamiento de ningún tipo como para esa forma de violencia. Que es distinto quizás que un poco lo que estábamos leyendo de violencia más puramente ideológica, ¿no? En este caso religiosa, digamos, como de atacarnos por las ideas, las cosmovisiones que tenemos. Cierto, no, cierto. Sin duda que tiene que haber una diferencia entre hacer meses y meses de catecismo y simplemente leer comentarios extremistas. Pero no hemos escuchado la opinión de Luis. A ver, ¿qué tienes Luis que decirnos? Bueno, sí, creo que hay varios matices que hay que hacer. Lo primero es que no es que me guste o no me guste la violencia, sino que es un dato de la causa y la cuestión lisa y llanamente ocurre, ¿ya? Y de hecho en el ordenamiento jurídico en general, internacionalmente, hay ciertas formas de violencia que están consideradas y algunas formas de violencia que están permitidas, que es lo que se llama, por ejemplo, la legítima defensa, tanto en favor personal como de un familiar o como de un tercero. Y están las formas ilegítimas de violencia, ¿cierto? Y también está, por supuesto, como parte de forma legítima del uso de la violencia, del uso de la fuerza pública. Y la distinción que se hace ahí es respecto de si acaso se está buscando o no la protección de un derecho, ¿cierto? Y hasta qué punto la violencia que se ejerza se vea limitada respecto de su necesidad y de su suficiencia, de su idoneidad y de su especificidad para conseguir el fin, ¿sí? En el caso de un asaltante, un ladrón, y existe, por lo menos en nuestra legislación, y entiendo que en muchos países también, lo que se llama la detención ciudadana, ¿sí? Que es tomar a alguien que está cometiendo un delito infragranti y se le detiene, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, para que no escape porque cometió el delito. El tema es que la cosa llega hasta ahí nomás y punto. O sea, lo que procede acto inmediato, dado que se le está restringiendo su libertad, es llamar de inmediato a la fuerza pública, en nuestro caso carabineros, para que ya ellos tomen el caso porque ellos tienen el monopolio de la fuerza, ¿cierto? Lo que ocurría es que, dada la inminencia de la ocurrencia del delito, no siempre hay un policía en cada centímetro cuadrado del país, por mucho que a algunos les gustaría algo así. Entonces, es por eso, dado que el Estado no alcanza a estar en esa condición de proveer seguridad suficiente y absoluta en toda posible circunstancia y en todo posible rincón del país al mismo tiempo, es que está considerada la posibilidad de que se pueda realizar una detención ciudadana. El problema no es ese, creo yo. El problema es que, esto lo pueden constatar, creo que sin demasiada discrepancia con cualquier abogado, es que, ¿qué es lo que ocurre una vez que la detención ya ocurrió? Una vez que el presunto cometedor del delito ha sido detenido, no necesariamente se espera que llegue la policía. Generalmente se le llama a la policía, ¿sí? Pero no se espera que llegue la policía, sino que se aprovecha de hacer un ajusticiamiento con una violencia desproporcionada en contra de alguien que ya a esa altura se encuentra totalmente indefenso y se utiliza esa violencia como forma de castigo, no como una forma de cesar la comisión del crimen, ¿sí? O del delito. Y pasa finalmente a formarse lo que se llama finalmente la tortura y los apremios ilegítimos. Y que de hecho no es distinto al caso del policía que, haciendo uso legítimo de la fuerza de forma proporcional, de forma necesaria y suficiente y de forma precisa en contra de quien pudiera estar cometiendo un delito, para detenerlo y neutralizarle y hacer que deje de cometer el delito para que pueda imperar el derecho, una vez reducida esa persona, se empieza a ser violentada por los policías de forma extraña a lo jurídicamente establecido. Entonces,
ahí aparecen también las figuras de apremios ilegítimos, tortura y uso ilegítimo de la fuerza de la parte de la policía. ¿Por qué? Porque el delincuente ya se encuentra, el eventual delincuente ya se encuentra detenido, ¿ya? Entonces, en el asunto este de que eventualmente pillan a gente, la atrapan, la detienen, eso está bien. Y ahí se llama a la policía y tú esperas que la policía se haga cargo. Lo que está mal es la tortura que ocurre en el intertanto, ya sea la que provea, la que propine la persona, las personas que la detuvieron, o la policía con posterioridad, ¿cierto? Ahí lo que corresponde es el debido proceso y ahí están proscritas, por lo menos en la democracia de por acá, digamos, en Estados Unidos no es el caso, están proscritas la brutalidad en contra de los detenidos. Menos todavía en contra de los eventuales delincuentes, que todavía tienen que ser juzgados. ¿Tú qué querías decir, Cristian, al respecto? Claro, básicamente no, la descripción que tú haces es muy correcta, pero el fenómeno que es interesante, que a mi gusto hay un pequeño paralelo en lo que describe este paper, es que en las escrituras religiosas los extremistas encuentran justificación para ganar apoyo cuando se trata de justificar la violencia en contra de sus enemigos, o los que ellos consideran sus enemigos. Y ese es el concepto interesante. Eh, Justamente es completamente legítimo que ciudadanos detengan a un delincuente o que un carabinero ejerza la fuerza, digamos, que el Estado le mandata a ejercer, o que incluso un manifestante se defienda. Dice que un carabinero le está haciendo algo que no corresponde. Es legítimo que alguien se autodefenda. El punto es el siguiente. En todos estos casos, cuando se cruza la línea y el ciudadano desnuda al delincuente y lo atrapa en un palo y lo humilla, o en el caso del carabinero, que teniendo completamente reducido a una persona lo apalea innecesariamente, o en el caso de un manifestante, cuando le caen a patadas y le pegan a un policía y lo dejan, digamos, en el suelo aturdido. En todos estos casos, cuando esto llega a las redes sociales, eh, las, las, las tribus de las redes sociales, y por eso el símil con esta, en vez de escritura sagrada, escritura digital, en las ecocámaras encuentran un apoyo para justificar la violencia en contra de los que ellos perciben como enemigos. Si yo soy un ciudadano, yo percibo como enemigo al delincuente. Ah, que lo humillen. Si yo soy nuevamente un ciudadano y un carabinero detiene a un delincuente y le pega, bueno, que le pegue por delincuente, ¿te fijas? Y si yo soy un manifestante y apalean a un carabinero, bueno, que lo avaleen por Paco, acá. Entonces, en estos tres casos, eh, estas tribus estarían encontrando una justificación para la violencia ejercida en contra de los que ellos no perciben como su tribu. Sí, estamos de acuerdo con eso. Efectivamente, buscan justificación en ello y lo usan para justificar. Y de hecho, hay un tema que yo creo que pasa a ser no muy distinto a lo que ocurre también en las religiones en ese sentido. Porque en las religiones, claro, si yo soy bendecido por este Dios que me eligió a mí y que me salva a mí por creer en ese Dios y condena a todo el resto del mundo a todo tipo de penurias porque no cree lo mismo que yo, pasa a ser una distinción esencialista, ¿cierto? Yo soy esencialmente distinto al otro porque yo sí que estoy salvado, el otro sí que no. Y en el caso de este conflicto que ocurre entre el que se cree ciudadano y, y justifica una cuestión que es ilegítima e incluso delictual en contra de un delincuente, esa persona no se está dando cuenta de que ella es un ciudadano inocente no por una cuestión esencial o fundamental de la inmanencia del ser propio, donde uno siempre se justifica, que piensa que uno es maravilloso, sino que es consecuencia, no a priori, sino que a posteriori, de consideraciones de inocencia, en el sentido de que no es porque no estás cometiendo el delito. O sea, ¿eres inocente? Sí, presupongo la inocencia, sí, porque no puedo presumir culpable, porque demostrar lo inexistente es imposible. Eh, pero tú eres ciudadano inocente y vas a permanecer siendo inocente siempre y cuando no cometas un delito. En el momento que tú cometes un delito, por mucho que te sigas sintiendo un ciudadano justiciero que busca el bien de la humanidad, al estar cometiendo un delito, pasas a ser considerado un delincuente, y que es una cuestión que es estrictamente conductista, no una cuestión esencialista. ¿Sí? Y eso que justifican ese tipo de agresiones, no se dan cuenta que no son distintos al delincuente que están vilipendiando. ¿Sí? Porque lo que están haciendo ellos mismos al incitar la violencia, justificar la violencia, es un discurso de odio
Y en el caso de incitar a que se cometa más violencia, eso es el delito de incitación a la violencia, y además están celebrando la comisión de un delito. Están en contra del delito, están en contra del delincuente que cometió el delito, y acto seguido se ponen a celebrar un delito, que es el delito de hacer apremios ilegítimos en contra de un presunto delincuente que legítimamente en principio fue reducido por la vía de una detención ciudadana, para el cual se le está aplicando una tortura. ¿Ya? Y ahí hay una autoconcepción que, reitero, es esencialista y que no se hace cargo de entender que el juicio sobre alguien respecto a su inocencia o su culpabilidad es eso, es un juicio a posteriori respecto a sus actos, y seguirá siendo inocente en la medida que no se demuestre lo contrario, y pasará a ser culpable, por lo tanto ya no un inocente sino un delincuente, en la medida que se demuestre que cometió un delito, y que eso no tiene que ver con si acaso la persona se considera o no esencialmente un ciudadano totalmente inocente y que nunca estaría cometiendo un delito, porque corresponde a una categoría distinta, la otra categoría, la de ellos, los delincuentes. Y esa confusión entre la autopercepción a priori y el sesgo de autoservicio de pasar por alto el juicio posteriori. ¿Roberto? Sí, y quería mencionar de todas maneras que creo que en el nivel de lo planteado específicamente por este artículo, creo que analogías más obvias son de aquellos grupos que, por ejemplo, ejercen violencia porque tienen ciertas ideas ecologistas, ponte tú, o políticas, o de supremacía racial, que forman constructos elaborados, ¿no es cierto?, y que los hace sentir superiores, o que tienen algún tipo de misión trascendente de suprimir otros grupos, ¿no? Eso. Bueno, y aparte que esto en realidad va más allá, porque esto a propósito de una mini discusión, debate que hubo con unos compañeros de universidad, de que aquí mencionó que no sabía que Wagner había sido inspiración de los nazis, ¿ya? Y por supuesto ya sacamos a Hitler al debate. Y, entonces, eso hacía que, Qué claro, veloz. Se vició esto. sí, hay que cumplir la ley de Godwin a la primera, ¿cierto? Si la vamos a cumplir, cumplimos el tiro, ¿para qué la vamos a dilatar, ¿cierto? Tal cual. ¿Y qué ocurría? Que decía que, pucha, entonces ya como que tomaba con suspicacias, y a él le gustaba la música, pero ya le ponía como doble mirada a lo que pudiera contener la obra de Wagner, ¿cierto? Y resulta que bueno, pasan varias cosas, ¿cierto? Wagner es un personaje que vivió durante casi todo el siglo XIX, y durante esa época, sabemos, y esto no es que queramos hacer una retrojustificación, pero eran comunes y habituales ideas de índole racista y eugenésica. De hecho, bueno, siguen siendo lamentablemente bastante habituales. De hecho, aquí mismo en Chile, una celebridad como Salvador Allende, ¿cierto? Tenía eh, ciertos comentarios respecto de la homosexualidad y respecto de la eugenesia y la raza, que no tenían mucho que enviarle a los nazis de principios del siglo XX, ¿cierto? La diferencia es que Allende es de fines del siglo XX, mientras que Wagner murió a fines del siglo XIX. Hay un siglo de diferencia. Y en aquella época, eh, incluso si uno quiere tirarse por la evidencia y por la anécdota y por el sesgo, pucha, la verdad es que si decían que un negro era más tonto, sin hacer un levantamiento más cabal y con menos sesgo, de buena a primera uno pudiera tender a creerlo, porque claro, bueno, y hoy día sabemos, ¿cierto? Si tienes gente que la mantiene en condiciones de esclavitud, o sin educación, o en pobreza, qué sé yo, y finalmente no desarrolla toda su potencialidad, y al lado le pones a alguien que sí los desarrolla y parece más inteligente, y ocurre que por temas raciales hay uno que es blanco porque por tema racial tuvo todo lo que tuvo, y otro que por ser negro no tuvo todo lo que tuvo, y obtienes la diferencia. De buena primera, si el asunto no se indaga más a fondo para ver cuáles son las verdaderas causas, que son más sistémicas y que pudieran eventualmente dar algún tipo de diferencia, no sé si la hay, digamos, pero eventualmente, eh, primero hay que tener la evidencia, ¿cierto? Y en aquella época, piensa que recién Darwin, en 1859 más o menos, estaba publicando la evolución de las especies por la vía de la selección natural, y empezaba a echar un poquito de luz sobre esta cosa entre las razas, las especies y la diversidad. El tipo, claramente a contrapelo de lo que ocurría en su época, él sí pasó a considerar como humanos a los negros y a los aborígenes de América y en distintas partes, ¿cierto? En circunstancias de que en su época eran más bien asimilados como a monos y a una categoría subhumana, ¿cierto? Entonces,
que en ese contexto y en ese sentido, bueno, por eso Darwin fue la luz que fue en ese sentido, no era para nada extraño que alguien con cualquier sentido común tuviera ideas raciales, racistas y eugenésicas. Y, y eso, bueno, entre todas las cosas que pasaron, ahí está Wagner, ¿ya? Pero, y por eso quiero entrar a conectarlo con este punto, eso poco tiene que ver con si acaso después los nazis usaron o no usaron a Wagner como inspiración. ¿Ya? Porque, bueno, los nazis se pueden inspirar en cualquier cosa, ¿ya? Se inspiraron en mitología germana, se inspiraron en cristianismo, se inspiraron, bueno, sí, también en Wagner y en muchas otras cosas más. Y al final de cuentas, hay que entender que los objetos que tú usas para inspirarte y para justificar lo que sea que tú digas, hablan bastante más de ti como ideólogo que del objeto de justificación. ¿Sí? Entonces, la verdad es que da lo mismo lo que decía el cristianismo, da lo mismo lo que decía Wagner, da o lo que hubiera dicho Darwin, ¿no? Da lo mismo. ¿Ya? Como planteamiento ideológico, tú ya partías de un fundamento que era la superioridad racial, y de ahí en adelante lo único que prima es un sesgo de confirmación y un sesgo de selección, para agarrar de aquí y de allá y del cajón desastre de la abuela, lo que sea que puedas encontrar que de alguna forma, ya sea más directamente elegible o más indirectamente deducible, ya sea por la vía de un buen razonamiento o por la vía de un mal razonamiento, de una u otra forma tú lo puedas utilizar comunicacionalmente para justificar tu ideología. ¿Ya? Y eso no es culpa ni de Wagner, ni del cristianismo, ni de los vegetarianos, Hitler era vegetariano, ¿cierto? No tiene nada que ver con ello. Entonces, en ese sentido, y ahora enlazándolo con el estudio este que encontró que sí había esta relación causal entre lo que hacía el texto y la violencia religiosamente justificada, es que hay como dos patas. Por una parte, la verdad es que da lo mismo lo que sea que haya dicho la escritura. Porque si tú querés justificar alguna cuestión y lo que vas a aplicar para eso son formas falaces de argumentación y específicamente por la vía del sesgo de selección, siempre va a poder encontrar hasta en algún poema de algún poeta cualquier cosa que puedas utilizar para justificar lo que tú quieres justificar. Si tu objetivo finalmente es exterminar a todos los que no creen como tú, porque tú quieres ser hegemónico, hasta en las anotaciones del reverso de una boleta de restaurante va a poder encontrar alguna justificación para ello. Eso como lo primero que hay. Eso dice Y mucho. de hecho, si me dejas meter una asa ahí, ¿Sí? estoy plenamente de acuerdo contigo. La escritura, digamos, los textos religiosos sagrados, suelen ser bastante contradictorios. Uno encuentra a veces justificaciones para una cosa y para otra, y muchas veces son contradictorias. Entonces, que tú elijas Eh, deliberadamente una respecto a la otra, habla de tu razonamiento motivado. bueno, exactamente, ese es justamente el sesgo de selección. Tú elige lo que se antoja, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde viene el problema, creo yo? Este estudio, una de las cosas que menciona es que en general los estudios que han intentado indagar si acaso hay algún tipo de correlación y o causalidad entre el contenido de las escrituras religiosas, la justificación de la violencia religiosa y la violencia religiosa que ocurre, tienden a ser bastante neutrales respecto del contenido de la doctrina. ¿Ya? Y aquí yo ya como escéptico tiendo a pensar ahora en la ideología del que considera neutral eso, ¿sí? Que quizás él deliberadamente, él o ella, está intentando seleccionar aquellos pasajes que puedan servirle acomodaticio. Y ahí sacamos todos estos pasajes que hay del amor a la humanidad y el amor universal y que Dios o Alá ama a todos sus hijos y todo ese cuento, ¿cierto? Entonces, como que más te vale decir que son neutrales. Sin embargo, y a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido con Wagner, que no sé, digamos, alguna frase tiene que haber tenido por ahí, da lo mismo, sí hay una gran diferencia, creo yo, con los textos religiosos en particular. Y es que los textos religiosos efectivamente y de forma literal tienen claramente indicaciones patentes en contra de los demás credos religiosos, donde abiertamente llaman al exterminio del otro. ¿Ya? Entonces, en realidad, si lo que tú quisieras justificar como ideología es una ideología pacifista e integradora y universal, y quisieras fundamentar ello en los textos religiosos, ahí sí que tendrías que aplicar necesariamente los sesgos de selección y confirmación para poder justificar el amor universal en circunstancias de que el texto explícitamente mandata lo contrario.
¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión que es bastante insolayable de los que pretenden el neutralismo. Yo podría ser neutralista respecto de un poema que pudiera yo, si selecciono tal o cual verso de una u otra forma, quizás promover cosas lindas o promover cosas feas, y yo, según cuál sea mi ideología, elijo el verso que yo quiera. Pero si el poema abiertamente habla de que hay que ir a matar a no sé quién, y después yo tomo ese poema y lo justifico porque tengo la ideología de que hay que ir a matar a no sé quién, y tomo el poema como inspiración, nada me justifica. Y de hecho, el poema podría haber sido perfectamente escrito, leído y simplemente no obedecido. La responsabilidad moral de cuáles son las decisiones finalmente que yo tomo son mías. Pero nadie puede decir que el texto no dice lo que yo le estoy atribuyendo que diga. No, no es una atribución, es un mero reconocimiento de lo que dice, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí sí que hay una gran diferencia, y este estudio toma esa posta, ¿ya? Porque dentro de la encuesta lo que hace es que le plantea a los distintos participantes de las distintas religiones judía, cristiana y musulmana eh, frases homólogas que mutatis mutandi, sacando cuál es el nombre del Dios en el cual tú crees, la frase es prácticamente la misma, y se la plantean a estas personas y qué es lo que miden después. Dicen, bueno, lo que van a querer preguntarle después es si acaso esa persona justifica o no justifica tal o cual acto violento cuya reivindicación reviste justificación religiosa. Y de lo que se dieron cuenta es que no daba lo mismo la respuesta a las personas si es que lisa y llanamente le hacían la pregunta de si acaso justifica esto, y la gente decía, no, por supuesto que no, en buena mayoría. Pero si después leían este verso, estas frases sacadas de su libro sagrado, y el cual incitaba a la violencia. Eso se llama como priming, ¿cierto? En psicología. Le hacían una impronta previa, y después le hacían la pregunta de si acaso justificaba o no justificaba ese acto violento. La respuesta se cargaba significativamente en favor de la justificación. Entonces ahí sí tienes una relación causal entre el contenido del texto y el uso funcional que hace finalmente el radical para hacer el acto violento. No necesariamente la inspiración, pero al menos la relación funcional para justificarlo queda establecida. Yo creo que hay un tema que es bastante duro y que, bueno, dado que efectivamente hay amplia prevalencia de la patología mental que es la fe, ¿cierto? Que es esta creencia en cuestiones infundadas, a pesar y en contra de la ausencia de evidencia y en contra de la evidencia existente, eh, termina ocurriendo lo que yo llamaría la ideología del neutralismo, que es la de plantear como que en realidad no, el violento es violento porque quiere, no porque el texto sea violento, y el texto es muy lindo. Y aquí lo que echa tierra es que no, en realidad el texto también dice cosas feas, y si quiere utilizarlo para justificar, por lo menos es funcional para ello. Y si después se toma la alta prevalencia de la educación religiosa en la sociedad, hay un terreno fértil donde la gente se le ha enseñado a aceptar como ciertas las cosas por fe. Se ha alimentado esa fe con un texto que incluye frases de evidencia por las cuales han pasado, no es que la hayan saltado, han leído ese tipo de frases. Eso siembra y facilita mucho el camino para que después venga un extremista que efectivamente quiera poner en práctica esa violencia, a diferencia de los moderados, que los moderados creen lo mismo pero no lo toman en serio, ¿sí? En cambio, cuando alguien viene y se lo toma realmente en serio, no es lo mismo alguien que intente eh, tomarse en serio y conseguir gente donde nunca nadie ha leído eso, que intentar hacerlo en una sociedad en la cual la gente ha sido educada en ello y todos lo han leído, y de ahí, bueno, seleccionará los mejores y los peores. Hay un factor facilitador de la violencia extrema religiosa que yo creo que es difícil de esquivar como responsabilidad social al momento de tener la formación y la educación religiosa como práctica habitual en la sociedad. No sé qué opinan de eso. Bueno, la parte que... No, estoy completamente de acuerdo, y lo que me parece bien interesante es el llamado a que a, a moderar el efecto del llamado a la violencia a través de controlar los discursos. Eh, Porque las escrituras efectivamente sirven para esto. Y,
y es un problemazo, digamos. En Francia, digamos, los profesores los están matando de a uno. Y bueno, también decir como otro punto que si puedes tener discursos que fomentan el trianismo, puedes por lo tanto también tener otros discursos que funcionan como un antídoto o que son en ese sentido más constructivos y que pueden fomentar el humanismo y una perspectiva de humanidad más global y unida, ¿sí? No en pequeñas facciones, sino que busca remar como la misma dirección. Sería lindo que una religión de las que sí se enseña y de las que sí se publique y de las que sí tuviera horas de clase y presencia en el sistema educativo, fuera esa religión, la universalista, ¿cierto? Y que tuviera dentro de sus textos frases humanistas y universalistas y no las frases que instan a la violencia y al exterminio. Lástima que eso no ocurra y que, de ser el caso, sería, bueno, el humanismo secular, que es justamente eso, ¿no? Claro, necesitas que sea racionalista para que haya más puntos en común entre personas, miles de millones de personas con distintos backgrounds, con distintas experiencias culturales, con estéticas, etcétera. Así, bueno, y a propósito de diferencias culturales y estéticas, lamentablemente, ¿Cumbamela? claro, no solamente ocurren problemas producto de la violencia incitada y justificada religiosamente, sino que también de otro tipo de actos que también resultan en muertes, pero que no son violentos, al menos en lo inmediato, que es lo que estaría pasando en la India, ¿no, Roberto? Claro, claro, yo les iba a contar déjame decir, ¿estoy con el micrófono abierto o no? Estoy perdido. Sí, estoy con el micrófono abierto. Yo les iba a contar sobre el Kumbamela, que es un festival y peregrinaje indio, probablemente, no sé si el más importante de todo, pero uno de los festivales más importantes de la religión hinduista, y que hizo noticia ahora recientemente porque se llevó a cabo hace más o menos un mes, esto partió a comienzos de abril, y estamos hablando de un festival que congrega a cientos de miles de millones de personas. De hecho, creo que fueron más de 3 millones de personas que se aglomeran, que andan juntas de un lado para otro. Imagínense como un peregrinaje a los Vázquez, pero con millones de personas y que terminan todos hundiéndose en algún río porque eso es parte del rito, en plena pandemia de COVID y en una época en la cual la India en particular está con un número espantoso de tasa de contagio y de graves problemas producto de lo mismo, porque no tiene una capacidad sanitaria para contener la enfermedad. Entonces se está muriendo un montón de gente que no tendría que morirse, digamos, y quizás cuánta morbilidad, cuánta enfermedad va a quedar producto de esto. A pesar de todo ello, no pararon el Kumbamela. Estuve leyendo un poco más y me enteré que no es algo, que bueno, que es un festival que se hace cada cierta cantidad de tiempo, tiene unos ciclos de 12 años, pero no es que se haga cada 12 años, porque depende como del río sagrado en que se haga. Es un poco más complicada la cosa, algunos de los auditores a lo mejor nos puede educar un poco al respecto, pero me parece que son 4 sitios y que no están sincronizados, entonces cada 3 años o cada tanto puede haber un Kumbamela en alguno de estos ríos famosos, en alguna de estas ciudades o pueblos, y a veces se dan al unísono y a veces no. El punto es que, bueno, esta vez fue una que se llama Hardwar y la ciudad del pueblo y que era, el río era el Ganges y ocurrió a comienzos de abril y claro, muchas voces se alzaron para decir, oigan, ¿por qué no detenemos esto? Imagínense la epidemia en la que estamos, los contagios que tenemos van a elevarse mucho más, eso se desoyó, el festival se produjo igual y efectivamente se confirmaron montones de contagios en el mismísimo festival. Eh, Así es que, claro, no solamente por la violencia perpetrada por las religiones, sino que a veces algunos ritos que suenan como más amistosos, esto sin duda que es muy entretenido, pero el momento no era el más oportuno, eh, va a provocar muerte y una mayor eh, aumento en esta de infección de este bicho que ya de por sí es una exponencial. Eso, ¿qué les parece? O sea, bueno, ahí es donde a veces se teme mucho de los actos violentos, de los actos terroristas, de los asaltos, y que no dejan de ser cosas terribles, pero hay cuestiones que son peores todavía, ¿ya? En cantidad de muertos, que si bien pueden no tener la carga psicológica de haber sufrido derechamente un crimen, a efectos prácticos, no sé qué es peor, digamos, si morir acuchillado o morir de coronavirus. Si nos ponemos netamente utilitaristas, esta fue una irresponsabilidad criminal.
¿no? Claro, es un genocidio cultural, pero autoinducido, ¿cierto? Porque al final de cuentas lo que tiene son, ya hemos comentado en el capítulo anterior, este es un tema que ya llevamos como 3 capítulos abordándolo, es un país con un 30% de la población analfabeta. Estaba viendo la última estadística, están teniendo entre 350.000 a 400.000 casos de coronavirus confirmados diarios. La subestimación se estima en 5 veces, así que podrían perfectamente estar teniendo del orden de 10 veces eso, o sea, 4 millones de contagiados diarios. Y en ese contexto, claro, van a hacer esta peregrinación. Una de las cosas que son clásicas en el cristianismo también existe, porque es súper fácil encontrar pintoresco, caricaturesco, las creencias absurdas cuando son de la otra tribu, ¿cierto? Donde sus creencias son las absurdas, en cambio mis creencias absurdas no son absurdas, son creencias muy buenas, pero que en realidad son igual de absurdas. Y acá en esta ala del mundo también tenemos esta concepción religiosa de que ciertas enfermedades podrían ser incluso hasta bendiciones de Dios o pruebas de Dios y que son etapas que son maravillosas oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino y en nuestra vida para acercarnos más a Él, para acercarnos a la pasión de Cristo. La misma Teresa Calcuta, ¿cierto? Planteaba que el SIDA nos acercaba a la pasión de Cristo. Entonces era una enfermedad que venía por nuestros pecados y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ellos también las creen. Y acá nos falta también el peregrino que dice, bueno, por último, si me contagio, será, bueno, una prueba de la divinidad, será consecuencia de mi devoción, pero esto es más importante que la enfermedad, y si morimos, bueno, pucha, da lo mismo si eso que genera O, variantes, y si eso mata más gente. o peor, ¿no? A lo mejor mi creencia, mi devoción hace imposible que me pueda contagiar. Si piensa que estamos hablando de un festival en el cual hay santos que hacen prédicas, que caen en estados extáticos, cuánta cosa más, ¿no? Entonces muchos a lo mejor ni siquiera deben creer en esta cuestión. Em, Feroz. O peor todavía, a esta vida se viene a sufrir porque la vida correcta es la que viene después. Y en esta te toca la miseria y no importa porque después viene la... O sea, piensan que ya están las castas, digamos. O sea, eh, Puede ser. ahora, a mí igual me gustaría hacer un contrapunto porque India es un país muy grande. O sea, no es tan, es como la mitad de Estados Unidos en tamaño, pero son 1.300 millones de personas. Eh, hace poco, no sé si escucharon la noticia de que China liberó su data de censo y China por primera vez en la historia ya este año no creció más, sino que dejó de crecer. Y parece que ahora India efectivamente es el país más grande. Ahora, ¿cómo saberlo? Porque uno podría confiar de la data de India, pero de la de China no se puede saber nada. Se habla mucho de esta explosión de la pandemia en India y tremendo problema que hay en India, pero la verdad es que no sabemos lo que pasó en China. Y también hubieron festivales y también entre medio estuvo lo que para nosotros es el verano. Para ellos hay unas fiestas que en enero y febrero creo que cierran como 4 semanas. Todo el mundo viaja por todas partes. Ahí les tiene que dar que ahora escoba. Y, y yo creo que efectivamente si no nos enteramos de la escoba que yo en China es porque ellos no quieren que se sepa. En el caso de India, yo creo que se trata de que hay tanta miseria, hay tantos como lugares tan aislados que el virus no llegaba todavía. Yo esa es como la hipótesis que me imagino que uno podría tener. Porque yo sí, por lo menos yo sí creo en la data que dice la India. No creo que estén maquillando los informes. Eso es súper interesante y está discutiendo con unos amigos porque la India tenía todo lo necesario, digamos, por sus falencias, para convertirse, digamos, en un lugar en que se replicara mucho el virus del coronavirus. Estamos hablando de una población altamente, muy densa, digamos, con problemas de salubridad que todos conocen, y, y sin embargo se demoró mucho en llegar esto. Em, y una de las cosas que incluso vi que postulaban algunas personas es de que quizás en la India podía haber factores genéticos o relacionados, digamos, con la exposición a múltiples gérmenes que lo estuviesen defendiendo del coronavirus originalmente, ¿m? De la cepa original, y que esto que está ocurriendo ahora lo estemos apreciando por causa de ciertas variantes que surgieron, que sí fueron capaces de atacar más en la India, infectar más a los indios. Mira, no estoy tan seguro cuánto podríamos llegar a decir que... Porque sí, hay variantes locales, que sí, sabemos que hay
qué sé yo, los japoneses tienen más tolerancia a la fritura con aceite de sésamo, qué sé yo, pasan ese tipo de cuestiones. Pero eh, también sabemos por la misma evolución que eso tiende a estar concentrado en un área geográfica en la medida que haya aislamiento geográfico. A esta altura ya eh, costaría pensar que en un país tan grande, con tantos, ¿cuántos son? 1.200 y tantos, casi 1.300 millones de habitantes, hubiera como factores propios como del país nomás, genéticos, que no estuvieran también presentes en el mundo o que ellos pudieran ser genéticamente de forma particularmente distinta que el resto de nosotros. Aparte, con justo este dicho, que se acopla a este receptor, el AC4, si no me recuerdo qué se llama, que tiene la condenada característica que está presente en prácticamente todas las células de casi todos los tejidos de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, yo creo que sería súper, súper, súper extraño que ellos tuvieran algún tipo de protección de esa índole, de índole genético-biológica, y yo tiendo a inclinarme más por como Pero por el ojo, caso, ¿sí? ojo que no, ¿Mm? no necesitas argumentar que tengan un receptor de enlace distinto, que efectivamente, siendo algo tan conservado, sería rarísimo, incluso que compartimos con animales y todo, sino que pueden haber variables de inmunidad que sean diferentes. Bueno, habría que verlo. Estoy solamente especulando, ¿sí? Pero yo no dejaría de considerar que es un tema que es relevante, porque, ojo, si me están diciendo que ahora el problema es por las variantes, ya sí, bueno, está bien, ok, pero las variantes no aparecieron solas, pues, aparecieron porque, bueno, variaron y varían en la medida que haya una cantidad importante de contagios, ¿cierto? Cuando hay poquitos contagios, no llega y te aparece una variante así de la nada, difícil. Entonces, eh, siendo un país internamente, claro, con problemas de comunicación, de aislamiento, de la gente viaja ahí en carrera, tienen tren, tienen aviones, está bien, pero aún así eso no es la mayoría. Mucho tránsito ahí pequeño. Y claro, efectivamente, lo que termina ocurriendo es que lisa y llanamente se demoró el virus en llegar. Hasta que llegó, pues llegó para dónde, bueno, hasta que llegó ya a los lugares más masivos. Y lo otro es que perfectamente también puede ocurrir que haya llegado a lugares más pequeños, en donde, bueno, el tipo se murió como se muere porque las condiciones de salud en la India no son de las mejores, y la población crece, pero crece porque tienen millones de hijos, no tanto porque no se les mueran, sino que se les mueren muchos, tienen una fatalidad infantil terrible. ¿Y por qué? Bueno, porque vienen infectándose de todo tipo de cuestiones. Y entre todo ese mar de infecciones, que entre medio hayan tenido ya una pandemia incipiente, que para sus números pueden ser pequeñas, pero que ya era una buena cantidad, y pasó por debajo del radar de detección, vayas a saber por cuánto tiempo, y ellos mismos declaran que tienen severos problemas para poder hacer el testeo. Entonces, la cantidad de casos subreportados era gigante. Entonces, yo creo que esa es una explicación bastante más parsimoniosa que, bueno, no es finalmente ni más ni menos que eh, la navaja de Handron, ¿cierto? ¿Para qué buscar explicaciones más sofisticadas o atribuir a mala intención o lo que fuera, si en realidad basta con la mera incompetencia? O sea, ha sido un Estado que tiene un 30% de la población analfabeta, ya no sé cuántos años de democracia. Hay hartas cosas bastante más malas que están pasando ahí, ¿eh? Que en particular no sean capaces de detectar un virus y, y ponerle coto al asunto, eh, es casi una anécdota. O sea, ¿que acaso esperarías que fuera distinto? ¿Por qué tendría que ser distinto? Y además también, retomando lo que tú habías mencionado dentro de las posibles interpretaciones que hicieron religiosamente esta gente de que sea una prueba divina o que esté bien, ¿cierto? Porque la otra vida es la que importa. Eh, había efectivamente peregrinos entrevistados que realizaban afirmaciones del estilo de que todo esto va a depender en última instancia lo dejan en manos de la deidad que supuestamente hace crecer al río. ¿Ya? Entonces, si Malganda o con algo así se llama, si quiere, bueno, así será nomás. ¿Quién soy yo para ponerme a la voluntad de Dios, ¿no? Oye, voy a aprovechar de eso que estáis diciendo, si te parece bien, para presentar lo que sigue, digamos. No solamente las aguas milagrosas del río te sanan, ¿eh? Hay hay otros posibles remedios, otras posibles soluciones que se escriben a veces que tienen que ver con la religión también. Y esto llamó la atención
lo que les voy a contar nada más que por lo anecdótico. Resulta que en la misma India hay otro lugar, digamos, una parte occidental de la India, donde hay un grupo de personas que están empezando a untarse con heces de vaca, heces y orina de vaca, como una manera de protegerse del coronavirus, pues, de esta enfermedad. En el estado de Gujarat, acá lo tengo anotado, en la India, y una práctica que parece que está popularizándose. Hay como unos refugios donde están las vacas, que ustedes saben que son animales sagrados ya en la India, y por eso tiene este sentido lo que están haciendo, sin ninguna evidencia científica y además sin ninguna plausibilidad tampoco que sea razonable. Imagínense que las deposiciones de vaca, eh, lejos de protegerlos del coronavirus, más bacterias van a tener, y también puede que hasta parásitos, digamos, una práctica que no solamente no nos va a ayudar, sino que es peligrosa, pero que se puede explicar, digamos, por esta mentalidad religiosa, digamos, pensando como una cura un poco mágica, ¿no es cierto? Una protección mágica. ¿Qué les parece? Tengo una palabra para ti. Puaj. Hay unas imágenes que dirías más por todavía, que la busquen ahí los auditores. No, gracias. Eh, mira, solo como para cerrar el tema de India y las complicaciones, eh, y para no hablar solo cosas negativas de la India. eh, la India tiene un programa espacial comparable al de Japón o al de Alemania, en términos de presupuesto, pero con unos resultados comparables. O sea, si aquí en Chile se ha bromeado harto con esto de que tenemos el mejor sistema de salud del planeta o de la galaxia, en base a que efectivamente para el presupuesto que manejamos, los índices, digamos, que logramos son buenos. Lo que no quiere decir que nuestro sistema de salud sea bueno en términos absolutos, pero en términos relativos es bastante competitivo y hay evidencia robusta que lo demuestra. Bueno, en India pasa algo parecido con su programa espacial, que para el presupuesto que manejan tiene un nivel de eficiencia brutal. Entonces, claro, es un país con harta miseria, con hartos problemas, que está con la pandemia pero ya arrasando. Ahora, todavía no llega a los niveles de Estados Unidos en términos de cantidad de contagiados informados. Pero India es un país muy grande, son 1.300 millones de personas y no nos quedemos con que se echan pipí de vaca y van a festivales a contagiarse. O sea, es un país muy diverso, tiene mucha gente, es la democracia más grande del mundo y yo me quedaría con eso, digamos. Entre tanta gente, obviamente se le va a salir de las manos. Piensen que sus vecinos Pakistán por ejemplo, Bangladesh, Pakistán como con 200 millones de personas, Bangladesh como con 150 millones, no está con los problemas que tiene India, digamos. O sea, y son culturalmente muy parecidos y probablemente genéticamente también muy parecidos. Simplemente es que India es muy grande. Y cuando tenés un país tan grande, digamos, algo se te va a salir de las manos. No, completamente de acuerdo. No es mi intención para nada derrotar a la India, gran país. Y de hecho, estas curas milagrosas que estamos hablando, nosotros no estamos ajenos a ellas. Si todo el tiempo las vemos acá, sin ir más lejos, en esta misma pandemia del coronavirus, cuántas cosas se han promovido que supuestamente lo sanarían o te protegerían, como el MMS, por ejemplo, en toda Latinoamérica, que no tiene ni ton ni son y que es absolutamente tóxico. Eh, Era nada más que conectándolo con lo del Kumbamela, ¿no es cierto? Pero de repente podemos pasar a otro continente, volvamos a Alemania. Hay una noticia bien interesante que viene, digamos, a desafiar algunas de las cosas más firmemente establecidas que tiene el planeta. Resulta que unos sacerdotes alemanes, el pueblo de... me perdona si no me atrevo a pronunciarlo, pero es un pueblo que está como a 40 minutos manejando desde Hannover hacia el este. eh, Celebraron matrimonios homosexuales, sacerdotes católicos celebrando matrimonios homosexuales. Y lo interesante de esta noticia es que sucede eh, muy poco después de que el Vaticano haya establecido que Dios no puede bendecir el pecado. El comunicado, digamos, Vaticano, donde el Papa afirma esto, así, bien taxativo, Dios no puede bendecir el pecado. Sin embargo, el argumento de estos sacerdotes es que eh, so, las personas con la tendencia sexual que fuere son criaturas de Dios y su unión merece ser bendecida. Ahora, que no nos extrañe, digamos, el ir y venir, digamos, de la postura de la Iglesia, porque este Papa actual, Bergoglio,
ya se había mostrado como cercano y empático a la comunidad gay, pero por otra parte, se sabe, es la Iglesia Católica. Entonces, ellos tienen que establecer su postura, digamos, católica, digamos. Eh, yo creo que la Iglesia Católica es bastante plástica, por algo ha llegado con los niveles de poder que tiene hasta hoy en día, y ha durado todo lo que ha durado, pero no puede ser tan agresiva en sus cambios, digamos. Entonces, eh, el, el Papa tiene que seguir manteniendo cierto orden para que los fieles no se le arranquen por todas partes. Pero no sé, no sé qué les parece a ustedes. A mí me parece, pero sabrosa y fantástica esta noticia, porque eh, yo estoy esperando, antes de morirme, ver una papesa. Y yo creo que esto va en esa dirección. No sé qué opinan ustedes. A mí me llaman dos cosas la atención de esta noticia. No que los haya casado, digamos, ni que tengan o no tengan derecho a hacerlo. Eso no, o que los argumentos que dan estos párrocos, estos curas alemanes, eh, no sean legítimos. Me parece que perfectamente lo pueden ser. Me llama la atención en primer lugar que efectivamente se le desordenó el rebaño, o no el rebaño, sino que se le desordenaron los curas al Papa Francisco, pues a la autoridad central de la Iglesia. Y eso es llamativo, pues es un quiebre de protocolo que no es usual. ¿Ah? Eh, entonces, bueno, va a ser interesante ver qué pasa, qué coletazos va a tener esto. No creo que vaya a responder el Vaticano de manera agresiva excomulgándolos, pero podría ocurrir. Eso ya de por sí es interesante. Que en el fondo No es usual, entre comillas, porque acuérdate que en Alemania pasan estas cosas, digamos, hace unos 4 o 5 siglos atrás, digamos, otro alemán, digamos, con algunas ideas distintas, Tienes dejó razón, la mansa cola, digamos. tienes razón, tienes razón. Martín Lutero. Claro, 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 claro. Oye, bueno, y lo otro que quería decir para terminar nomás, que me llama un poco la atención y que es como para reflexionarlo, eh, es que haya parejas de homosexuales que busquen todavía esa aprobación de la Iglesia para sus uniones. Estamos hablando de una institución que a lo largo de los siglos ha denostado a los homosexuales, los ha perseguido, eh, que no les ha hecho, digamos, y que en la actualidad a lo mejor es menos agresiva con ellos, pero en el fondo los tiene todavía catalogados como un poco como, comillas, ciudadanos o de segunda categoría o pecadores. Entonces uno pensaría que un homosexual que ya ha hecho todo un recorrido interno, digamos, por aceptarse a sí mismo y si es que ha salido del closet, digamos, de mostrarse a sí mismo socialmente como homosexual, que tendría que haber dejado atrás la necesidad de la aprobación de parte de esta institución. Y sin embargo hubo quienes fueron a ser casados por la religión cristiana, protestante deben ser seguramente, no, católicos, pues sí, sí, de la iglesia católica del Papa Francisco, eh, cuando tuvieron la oportunidad. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver una serie que se llama Papa Joven de HBO? No, no, para Muy nada. buena, Una, es muy buena. muy buena, Sí. muy buena, recomendable totalmente. Eh, bueno, hay una serie en donde este Papa, no voy a hacer un gran spoiler con esto, llama a un cardenal de gran posición política dentro de la curia y le pregunta y le dice, a ver, respóndame con la verdad, ¿es usted homosexual? Sí. Entonces, todo el asunto, digamos, después del desarrollo del guión ahí es que este Papa no puede tolerar que hayan homosexuales, digamos, formando a cargo de la formación de los sacerdotes. Y resulta que yo creo que un poco la respuesta a la duda que tú me planteas, digamos, yo creo que va por ahí. No es ningún secreto que en la iglesia hay muchos más hombres homosexuales que en promedio que gente que no es religiosa, digamos. Históricamente la iglesia ofrecía un refugio para hombres que la sociedad no les permitía vivir su sexualidad de forma libre, en donde no tenían que justificar que no estaban con otras mujeres. Y además, mira tú, en la formación universitaria están acompañados de muchos otros hombres como ellos. O sea, históricamente probablemente la iglesia era el mejor lugar para estar en una sociedad en donde, sí, pobre que se te salga, porque las penas del infierno. Entonces, probablemente, a mí no me parece tan raro que la gente homosexual quiera la aprobación religiosa, eh, porque probablemente hay mucho cura adentro que también quisiera que eso fuera así. Aunque ellos no vivan su sexualidad, aunque hayan curas que efectivamente cumplan con los votos de no ejercer su sexualidad, digamos, eso no quiere decir que ellos no sientan algún tipo de empatía por las personas que teniendo fe y siendo homosexuales quieran ser aceptados como una oveja más en el rebaño. Sin ir más lejos, cuando uno
no sé si a ustedes les ha pasado, yo tuve la suerte de ser ateo porque en mi casa nadie se preocupó mucho y yo fui muy, muy creyente, pero he conocido a gente que es creyente porque cuando pequeños les enseñaron emocionalmente a que esto era lo correcto. Entonces, imagínate superar algo que es como que tu papá te dijera que tú fueras de la U y cómo vaya a cambiarte de equipo. Si toda tu familia es de la U, tú no puedes no ser de la U, digamos. No sé qué opina Luis. Sí, mira, dos cosas. Lo primero que no puedo evitar enlazar esta noticia con la primera, ¿sí? De cómo, mediante el sesgo de confirmación y el sesgo de selección, la verdad es que uno puede utilizar las escrituras para justificar lo que quiera. ¿Sí? Puede ser una guerra santa, una matanza de infieles, o la discriminación sistemática de homosexuales, o la inclusión sistemática de homosexuales. Hay que ver cuáles son las frases que esta gente dice. Porque bueno, probablemente nosotros ya conocemos las frases, pero quién sabe, quizás si nuestros auditores han tenido la dicha de leer el Antiguo Testamento de la Biblia, y donde aparece en el Levítico, en el Deuteronomio, etcétera, una serie de libros donde se prescribe todo tipo de castigos y penas por el hombre que yace con hombre, así como yace con la mujer, qué sé yo. Pero después más adelante dice, no, que Dios los ama a todos, que son todos el pueblo, el hijo, y pues, son todos hijos de Dios, y qué sé yo. Entonces, y aquí se ve patentemente esa situación, con la diferencia de que, claro, no mandaron a hacer explotar una bomba, pero son el mismo tipo de justificaciones que se utilizan cuando salen a matar a los médicos que practican aborto en una clínica abortista, y son el mismo tipo de discurso que alimenta las matanzas de homosexuales en la calle, de travestis, ¿cierto? Eh, ¿Qué cosas maravillosas salen acá diciendo? Por ejemplo, que esto que este señor Alexander Langewald, ¿ya? Dice, se trata de la igualdad, que todos pertenecemos a la creación de Dios sin importar en qué relación estemos. Otro dice, el arco iris es un signo político. Eh, una serie dice que esto es una respuesta directa al decreto pontificial porque estamos dando un servicio de bendiciones para amantes. ¿Ya? Y, y ellos dijeron que querían enviar una señal conciliadora para las personas que se sienten incomprendidas y que se sienten tachadas de pecadoras. Y son cuestiones que yo pudiera compartir. El problema es que posiblemente no es la Iglesia Católica el lugar donde ello debiera ocurrir, sino que esto ocurre a pesar de hacerse todavía bajo el alero de una institución, y esto seguro va a tener algún tipo de coletazo. Por supuesto, como en 200 años más esta gente va a ser, no, yo creo que como con 50 años más van a ser excomulgados, en 100 años más, después de eso van a pedir perdón, y como en 200 años más van a ser reconocidos, y posiblemente en 300 años tengamos una papisa, ¿cierto?, que va a estar pidiendo perdón por haber trancado sistemáticamente las leyes, en este caso respecto a los matrimonios de homosexuales en todos los países del mundo, y todas las otras cosas lindas que nos ha regalado, ¿cierto? La oposición a la eutanasia, al divorcio, ¿cómo se llama esta cosa? Los hijos ilegítimos, ¿cierto? Las leyes de filiación que hacen equivalente a los distintos tipos de hijos. Y todas esas cosas que cada vez que aparecen, ellos alegan con el cuco, con el fin de la sociedad, y con todas esas cosas que sabemos que dicen, ¿cierto? Entonces, la verdad es que, claro, coincide esta moción que hicieron estos sacerdotes alemanes, coincide éticamente con lo que yo pudiera pensar de bueno o de malo, es algo que me gusta que pase, ¿cierto? Pero mucho ojo, yo creo que esto no debe ser interpretado en favor de la Iglesia Católica, sino que como una señal más justamente del problema social que significa el tener la fe por delante, el de que la religión se enseñe como forma de adoctrinamiento infantil, y de que esto tiene consecuencias por cuanto, dado que este tipo de textos y sus contenidos doctrinales tienen enseñanzas que son abiertamente retrógradas y alienadoras de la humanidad, terminan siendo finalmente usadas para causar daño de forma masiva, ¿ya? No muy distinta a la ceremonia esta de los indios que van al río a contagiarse coronavirus o a bañarse con los excrementos de vaca, sino que aquí matan de otra forma, pero también matan, ¿ya?
cuántos homosexuales se han suicidado, cuántos homosexuales han sido asesinados, cuántas personas han sufrido torturas en vida terrible porque no han podido eutanasiarse ante enfermedades que son indescriptibles. Así que han sido una fuerza del mal, del sufrimiento y de la perversión como no hay parangón en la historia de la humanidad. ¿Ya? Y que ahora circunstancialmente salgan a decir que están contentos con los homosexuales, la verdad es que me lo tomo con una gota de escepticismo, si me lo permiten. Pero bueno, finalmente yo creo que tenemos que aceptar que si la iglesia es una religión, no, no se dura tantos cientos de años, digamos, con una institución de tanto poder, sin, digamos, comportarse como el más maquiavélico de los estados. Y, y yo creo que, como creo que Roberto lo decía, es muy potente esta noticia porque, claro, puede que sean dos sacerdotes en Alemania, pero básicamente se les trizó el dique. Yo creo que el agua va a empezar a filtrar hasta que esto se rompa, porque las son propias de... Espera, para. Espérate que empiezo a... Ahora sí. Bueno, todas esas cosas terribles que menciona Luis son propias de un Estado. Los Estados hacen cosas terribles y la Iglesia, digamos, es la ideología de un Estado en particular, de pequeñito, que está dentro de otro país, pero finalmente el Estado Vaticano es un Estado más. Y, y lo que me parece maravilloso de la noticia es que esto demuestra que la sociedad ya no es como la Iglesia cree que es. La Iglesia quiero creer que la Iglesia se topó con la porfía realidad y las sociedades, digamos, son las que le permiten a la Iglesia seguir existiendo. Y las sociedades son más abiertas. Las sociedades ahora no es que toleren la diversidad, las sociedades son diversidad. Y por lo tanto, no me extrañaría ver que por, por más desagrado que le cause la curia, ellos van a tener que empezar a ablandar sus discursos y van a tener que permitir a monjas ser sacerdotes y oficiar misa. Y yo creo que eso va a pasar mucho antes que 3 siglos. Bueno, me gustaría creer que sí. Yo también pienso que se van a precipitar un poco hacia abajo, todavía más en términos de poder. Eso ya viene ocurriéndose hace unas décadas. Y es bien evidente cómo disminuye el número de personas que se consideran adherentes, digamos, del catolicismo en todas partes. Porque acá en Latinoamérica, en Chile mismo, las estadísticas lo dicen en la encuesta, ¿no es cierto? Pero yo creo que, como tú dices, claro, este dique se les empieza a romper. Le Y, entramos al bote. claro. y, y es un dique importante, no solo en lo simbólico, yo lo que veo en el fondo es que toda esta lucha en contra de la diversidad sexual, del homosexualismo, de la iglesia, a pesar, como decías tú por ahí, que de los propios homosexuales que tienen en su interior, parece que en abundancia, eh, tiene que ver con, como yo lo veo, ¿eh? Con lo siguiente. A mí me voy a ver toda la parte em, mitológica de las religiones más importantes son finalmente funcionales. A cierta manera hacen las cosas que conservan una cierta estructura de poder que es muy autoritaria. Las iglesias tienen una manera de funcionamiento que es muy autoritaria y que se replican los distintos escalafones de la propia institución y después de la sociedad que comillas, dominan, ¿no es cierto? Y que adoctrinan. Y, y una sociedad autoritaria, sea autoritaria en términos religiosos o políticos, es funcional para dicho autoritarismo que tenga ciertas reglas simples de funcionamiento que sea homogénea. Cuando hay mucha heterogeneidad, se empiezan a producir estas fisuras en el discurso ideológico y en la autoridad, de quien detenta la autoridad. Y la diversidad sexual es una de esas formas de heterogeneidad que le es muy difícil de tolerar. Rompe con ciertos esquemas conservadores de parte importante de la población que apoya este mismo tipo de esquemas que tiene internalizados, ¿no es cierto? Eh, Dogmáticos, rígidos y autoritarios, y en el fondo amenaza con romper la estructura de poder completa. Entonces, por eso yo creo que es algo a lo cual se han resistido tanto, a pesar de tener tantos homosexuales adentro. Mira, yo creo que la Iglesia Católica, a diferencia, por ejemplo, de los evangélicos, no sé, un ministro evangélico, compáralo con un cura católico. El ministro evangélico podría no tener formación, educación superior. El cura católico es equivalente a, eh,
es una carrera que podrá ser, no sé, como dicen, ginecología de sirenas o, o veterinaria de dragones, pero es sumamente robusta la formación intelectual de un cura católico y un cardenal tiene el equivalente a un doctorado. El ministro evangélico literalmente cree que el mundo es hace 6.000 años. Y el cura entiende que es una alegoría, porque la verdad es que sí reconocen que la ciencia es capaz de datar la fecha del planeta en otro punto. Los católicos sí aceptan las transfusiones de sangre. ¿Te fijas? Hay los evangélicos creo que no. Entonces, yo creo que ante la robusta evidencia de que se les va a los fieles, porque cada vez es menos interesante la iglesia, yo creo que ellos van a estar dispuestos a revisar esto. Por supuesto que no va a ser de un día para otro, pero de partida les está costando llenar las plazas. Tiene una cantidad de sedes, la Iglesia Católica por todo el planeta, con sus 3 niveles de jerarquía, que hay que llenar esas plazas. Se necesita un cura en cada iglesia, y si no es suficiente cura, bueno, hay montones de monjas todavía. O sea, ellos se van a tener que abrir a eso. Y, y si aceptan la transfusión de sangre como una cosa que la ciencia permite para que uno sobreviva, ¿por qué no van a aceptar, digamos, la tecnología de la anticoncepción? ¿Y por qué? O sea, yo realmente a la Iglesia Católica entre perecer y aceptar, digamos, la diversidad sexual y eventualmente el ordenamiento de mujeres, yo creo que lo segundo es lo lógico. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Encuentro que en última instancia la supervivencia va a primar. Ahora, lo que sí uno pudiera, yo creo que anticipar, es que cuando ocurra este cambio en 50 años más, después en 100 años van a decir en forma retrospectiva que ellos fueron los promotores de la diversidad y de la homosexualidad y del matrimonio homosexual en la humanidad, ¿cierto? Así como ellos fueron los promotores de que se eliminara la esclavitud, ellos fueron los promotores de lo que hoy día conocemos como el debido proceso, ellos son los promotores de la promoción de inocencia. Una maravilla, ¿cierto? Esta iglesia, cómo hemos sido tan atrasados por tantos siglos y hemos tenido a esta iglesia tan maravillosa aquí a la vanguardia del desarrollo ético y social, ¿cierto? Porque fíjate que en Alemania, ni más ni menos, el matrimonio igualitario se vino a legalizar recién en el año 2017. ¿Ya? O sea, compadre, esta cuestión es súper pesada y concuerdo con el temita de esta idea de la rotura de dique, ¿cierto? La cuestión funciona en la medida que todos hagan caso. Cuando ya nadie está haciendo caso, o lo que van a hacer en realidad van a cambiar el discurso para tener ahora otro discurso que sea ese otro discurso al que sí le hagan caso, porque el anterior ya ni modo, ¿cierto? Y sí, pues efectivamente, va a llegar el momento en que va a morir el último cura célibe y solamente van a quedar curas no célibes o sea, me han dicho, declarados célibes, porque los curas célibes no existen, ¿cierto? Pero van a ser los que van a quedar y va a haber lisa y llanamente una renovación de ¿cómo se llama? De personal, ¿no? Eh, así que nada, bueno, a propósito, ¿por qué esta cosa es importante? Porque en última instancia, en la medida que tengan poder, y ese poder viene dado por la cantidad de gente que les hace caso, o sea, si el Papa Francisco se para allá en la Plaza San Pedro y cagarea que el sol es cuadrado, bueno, ¿cuánta gente le hace caso y empieza a funcionar como si el sol fuera cuadrado? ¿Ya? Si son poquitos, esos pocos poderes, así que no existen. No es muy distinto a un tipo que se para arriba de un cajón de azúcar. La diferencia es que se para arriba de un cajón de azúcar y hay mucha gente que le hace caso. ¿Ya? Y por eso son poderosos. Y como ese poder pasa a estar desafiado porque cada vez menos gente les cree y por lo tanto menos gente les hace caso, empieza a ocurrir que ya el discurso que empiezan a tener no es muy distinto, de hecho siempre lo ha sido, la diferencia es que ahora está desnudo el rey de lo que pudiera un charlatán estar diciendo parado arriba de un cajón de azúcar. Y es por eso que es importante, esto a propósito de una pregunta que recurrentemente nos llega a nosotros como escépticos, dado una campaña que se ha hecho a nivel mundial, nosotros aquí en Chile la hemos hecho un par de veces, que es la campaña de apostasía colectiva. ¿Y esta campaña de qué se trata? De hacer la apostasía de forma colectiva. Bueno, ¿y qué es la apostasía? La apostasía es la defección formal
a la religión en la cual uno haya sido inscrito, específicamente en el caso chileno, que es lo más habitual, que sea la religión católica, lo que es habitualmente realizado por los padres en la tempranísima infancia mediante el bautismo. Y así uno queda fichado como católico y después estos charlatanes arriba del cajón de azúcar se oponen a la eutanasia, se oponen al matrimonio de homosexuales y etcétera, argumentando de que Chile es un país católico, formado por una mayoría de católicos, que tiene muchos católicos, y que como somos muchos, entonces hay peso político, y ergo, las leyes se hacen a la pinta de estos señores vestidos de colores. Pues bien, ese poder no viene de ninguna parte, sino que viene de la gente inscrita, y o sea tú que nos estás escuchando y que posiblemente hayas sido al menos bautizado como católico, más allá de que seas o no seas practicante, y eres utilizado como número para defender las posturas políticas de estos sacerdotes retrógrados. Entonces, O sea, Luis, déjame entender, yo estoy votando con los pies por el hecho de seguir siendo católico en el papel. Y estoy exacto, bautizado. sí, cuando sale el cura y dice somos, qué sé yo, 5 millones de católicos, bueno, hay 4.999.999 católicos, aparte de ti, que están contados dentro de esos 5 millones y que son esgrimidos por los sacerdotes al momento de decir, no, no puede ser que se estén casando los homosexuales porque hacer el fin de la familia y de la sociedad. Así que sí, pues ahí estás tú. Entonces, el hacer el trámite de la apostasía colectiva, de la apostasía, y la convocatoria como actividad política es que sea colectiva, en la cual mucha gente hace esta renuncia de forma simultánea de modo de visibilizar el fenómeno y de visibilizar una cuestión que no se dice, de que es posible dejar de ser católico, porque dentro del catolicismo te dicen que esta cuestión es indeleble, que es para siempre, porque cuando te bautizaron te echaron aceite y la mancha de aceite no sale. Todas las mamás saben eso. Entonces, a ti te manchamos con aceite, así que eres católico, quieraslo o no quieraslo. Pero se puede hacer la apostasía. Oye, pero qué interesante, mira, imagínate tú matar dos pájaros de un tiro. Que toda la gente se ponga de acuerdo diciendo ya, vamos a mandar nuestra carta de apostasía, no sé, me imagino que hay todo un proceso, y vamos a justificar en la carta, yo me voy a retirar de la fe católica porque yo, en lo personal, considero que los seres humanos merecen el amor, incluso las personas que tienen preferencias por el mismo sexo, y la iglesia no los acoge dentro de su cobijo, y por lo tanto yo no puedo ser parte de una iglesia que no acepta el amor verdadero entre personas. ¡Pum! Tenéis dos pájaros de un tiro. Y la iglesia va a estar obligada, o sea, le clavas un cuchillo en las costillas, y si lo dejas, se muere, y si se lo sacas, lo matas, digamos. O echa pie atrás, digamos, en su forma torcida de ser. O pierde fieles. Y qué bueno sería que la propia iglesia, con ese poder comunicacional que tiene, ayudara al discurso de la diversidad que tanto fiel, digamos, probablemente no acepta. Bueno, ahí está una responsabilidad cívica, que es la de, bueno, hazte responsable de las instituciones a las cuales perteneces. Tú puedes, por ejemplo, pertenecer a instituciones maravillosas como la Asociación Escéptica de Chile, que hace podcasts muy buenos como este, o puedes ser católico, ¿cierto? Y fomentar y con eso colaborar con tu presencia y el poder que tú infringes en eso, marginalmente por cierto, pero lo estás colaborando para promover una agenda que es socialmente perniciosa. Entonces, si tú eres responsable en ese sentido, te desafías de esa institución. ¿Por qué te vas a meter en una mafia? ¿Y por qué va? Peor todavía, o sea, si estuvieran nominalmente en la mafia y hicieran cosas malas, pero en ninguna parte importara si es que yo aparezco o no aparezco nominalmente en la mafia, da lo mismo que yo me salga de la nómina de la mafia. Pero si están utilizando el volumen de la nómina para que la mafia funcione, entonces yo sí soy responsable del efecto que eso tiene, ¿ya? Hay que salirse de esa nómina, ¿ya? Y ojo que no se confunda con perder la fe. Tú puedes tener la fe lo que a ti se te antoje. Podrá ser, bueno, si es coincidente y coherente con la Iglesia Católica, posiblemente vas a querer estar en esa nómina. Pero si quieres otras cosas, y en particular estás en contra de las políticas públicas que promueve la Iglesia, al estar afiliado a la Iglesia, esto es una desafección, es una desafiliación formal, ¿sí? No se trata de qué es lo que tú creas. Lo que sí es que no quieres estar registrado con ellos. Es un tema bien actualidad, si tú quieres, Cristian. Esto es como cuando uno lo detienen ahí caminando por el centro y le dicen, ¿quieres firmar por salvar las ballenas? Claro, yo quiero salvar las ballenas. Y después aparece militando en el PRO.
Exacto. Y si no te gustara el pro, tienes que desafiliarte del pro. Y si te gusta, bueno, queda dentro, ningún problema. Pero hazte responsable si es que se mandan en barra porque tú lo estás apoyando. El Bill Maher, que es un comediante norteamericano que suele reírse de la política y qué sé yo, eh, bien liberal, hablaba ¿no? de mafia, porque es muy antirreligioso también, hablaba ¿no? de mafiosos, por quienes apoyaban a la iglesia, sino que se refería a la mafia wife, que es un concepto como de la esposa del mafioso, que en el fondo no hace ninguna maldad, pero está como de cómplice silencioso. Eh, y a eso se refería él con los cómplices silenciosos, digamos, de los problemas que generan las religiones, pues en el caso de ellos son más bien protestantes. Ya que hablé de Bill Maher, no puedo dejar de contarles porque recordé cuando estaba hablando tú, Luis, de los curas cristianos, de los curas homosexuales, una cuestión muy chistosa que decía en otro episodio respecto del funeral de Juan Pablo II. Y él describía toda la parafernalia, digamos, y toda la puesta en escena que parece que fue bien impresionante, qué sé yo, con los curas que entraban, los curas que salían todos de rojo, distintos ropajes, el ataúd entra, el ataúd sale, y con toda una gran puesta en escena que describe de una manera súper divertida. Y al final dice, mira, al final de toda la descripción, yo no sé si sean todos homosexuales en esa institución, pero ciertamente que tienen suficientes para montar un buen show. Eso. Sí. Bueno, lamentablemente crean esta imagen que además, bueno, tú como psiquiatra lo puedes entender mejor que nosotros, que esta cuestión media esquizoide de ser homosexuales pero estar criticando la homosexualidad, ¿cierto? Y de no ser célibes pero estar cacareando en pos del celibato. Y es como la negación de sí mismo. O sea, dime qué es lo que hizo un cura y yo te puedo decir qué es lo que le falta o qué es lo que reniega de sí mismo. Es bien patética la situación. Y bueno, el otro término que existe, que ha sido utilizado en política en Chile, es el de cómplices pasivos, ¿cierto? Porque están ahí apoyando, no son ellos los que están metiendo la mano, no son los que se están ensuciando las manos directamente, pero están a favor de lo que está pasando. Entonces, hazte cargo. Y bueno, los que quieran documentarse respecto de cómo se realiza ese proceso de apostasía colectiva, lo hemos publicado en nuestro blog en ocasiones anteriores y ahora hicimos un compendio resumido contando el detalle de cómo se hace este trámite. Y, y lo que decías tú, Cristian, de que, bueno, y cuando tú haces la apostasía colectiva, en la carta tipo que tenemos habla de motivaciones generales, pero nada quita que tú puedas hacerlo en particular y que se haga notar públicamente, justamente a propósito de esta noticia, la motivación de por qué están desafectándose de la iglesia. Y bueno, a propósito de escisiones esquizoides y polarizaciones, respecto a las redes sociales, Cristian, tú nos ibas a contar de un estudio que salió acerca de el temita este de las ecocámaras en las redes sociales. Así es. Resulta que probablemente todos los que nos están escuchando les tocó escuchar de este documental de Netflix, que es el dilema social, el The Social Dilemma. Y, y ese documental, digamos, bueno, eh, como documental, digamos, es cuestionable, pero pone un tema arriba de la mesa bien interesante y bien importante por lo demás, que es el efecto que están teniendo las redes sociales en nuestro desempeño como sociedad y cuán perniciosas son. Y el énfasis que hace ese documental, realmente, es, es que la culpa de esto la tienen los algoritmos. Y lo cual no deja de ser cierto. Ahora, ¿quién es uno para establecer lo que es cierto? No. Por lo menos parece razonable que a lo menos es parte del problema, pero sucede que hay un estudio que hacen un científico, Chris Bail, un científico social y director del Polarization Lab de la Universidad de Duke, que lleva años estudiando, digamos, esto de las plataformas, y saca unas conclusiones bien interesantes, porque no es exactamente lo que concluye Netflix. ¿Ah? No es que no sea, sino que no es toda la historia, hay más. Este es un académico que se ha dedicado toda la vida a investigar esto, así que tiene más claro, digamos, todos los elementos que interactúan. Y entre lo interesante es que él establece es que las redes sociales pueden tener un efecto positivo dependiendo de cómo se balanceen los incentivos que se pongan a la hora de interactuar. Que no es simplemente eh, culpar al algoritmo como el chivo expiatorio y la verdad es que somos todos tiernas ovejas en la pradera, sino que
efectivamente somos seres humanos y los seres humanos tenemos este comportamiento. Y los algoritmos simplemente son un multiplicador de este comportamiento. Pero hay cierto peligro en decir es que los algoritmos son los culpables. No sé qué opiniones pueden tener ustedes al respecto, muchachos. Bueno, retomando un poco lo que este mismo científico decía, es que a ver, en la entrevista que recogemos del diario El País, hacen los 5 puntos que él expone, y lo primero que dice, los 6 puntos, es que las redes no son las que causan la polarización, ¿ya? Sino que somos nosotros los que fomentamos los problemas. Y aquí hace un hincapié, y es que en las relaciones sociales normales, uno tiende a verse más bien expuesto a mucha gente moderada, que es lo habitual. Los radicalizados son poquitos, eh, casi por definición y por un tema de curva normal, pero que en las redes sociales son los que más producen contenido. Hay una ley que es la ley de... Eso yo el nombre en este momento, de este gallo de usabilidad, creo que Nielsen, si no me recuerdo, que es la ley del 9091 en la web, donde proporcionalmente de cada 100 personas hay una persona que es una persona o medio, una fuente, que es la que produce contenido. Hay 9 personas que interactúan con ese contenido, ahí aparecen los me gusta, los compartir, los comentarios, qué sé yo. Y hay un 90% de gente que son consumidores pasivos. No que sean pasivos intelectualmente, sino que pasivos respecto de la interacción con el contenido. O sea, leen y ya está. ¿Ya? Eh, entonces, en las redes sociales el fenómeno que tiende a ocurrir es que tiende a estar, los que son radicalizados y muy interesados, que tienen mucho ahínco en hacer ver su postura, son o somos los que más participan de las redes sociales. Y entonces cuando uno intenta ver qué tan radicalizada está la red social, uno encuentra mucha polarización, mucha radicalización y erróneamente, y aquí viene el error que hace notar este científico, es que se proyecta este fenómeno sesgado que se ve en la red social al resto de la sociedad. Entonces dice, bueno, dado que la red social está sesgada, concluyo erradamente que la sociedad está polarizada o muy sesgada. En circunstancias lo que está ocurriendo es que en la red social está exacerbado un polo y exacerbado el otro polo, y la gran masa de moderado ni se muestra, mira nomás. ¿Ya? Entonces, en parte, esta situación de excesiva o extrema polarización vendría a ser más bien un sesgo exacerbado por los medios de comunicación, que bueno, en la medida que estén en manos de periodistas y la debida formación, no es de extrañar que todo lo que tenga que ver con cualquier estadística que involucre a más de una variable que no sea lineal, hay que tener activa la alerta de que puede estar siendo una estadística mal presentada, mal concluida y mal comunicada. ¿Ya? Y aquí vendría siendo el caso. O sea, mucho esto de que se cacarea de la polarización en redes sociales. Sí, la red social está polarizada. Pero polarizada, ¿por qué? Porque, bueno, porque muchos extremistas están interesados en estar en la red social, pero eso no necesariamente se traduce de forma tan directa a que toda la sociedad esté polarizada. ¿Cristian? Oye, mira qué interesante. Yo no conocía esta teoría 9091 o también desigualdad participativa, como se le conoce formalmente, formulada por Jacob Nielsen en 2006. Eh, Santa Wikipedia que nos ayuda. Yo no tenía esto, me encantó. Eh, Interesante notar que, claro, hace todo el sentido porque muestra este artículo del País. eh, Se supone que el 6% de la población sería extremista, pero la población digital de Twitter, como 55% se demuestra. Y claro, esa sería la polarización que no está ahí. Ahora, yo lo tomaría entre comillas, porque eh, resulta que la toma del Capitolio pasó de verdad. Entonces, claro, Trump llamó a hacer esto y todo, pero yo no sé si habría sido posible eh, que un Trump hubiera logrado lo que logró con su forma irresponsable de ser en los medios de comunicación sin la existencia de las redes sociales. O sea, aunque efectivamente tan solo el 6% de la población sea extremista, eh, no estaba
la gente que se tomó el Capitolio no era el 40 o el 30 de la población, probablemente era un 0,1% de la población. Entonces, el hecho de juntar a todos estos extremistas y hacerlos creer que su extremismo, digamos, es razonable, es peligroso igual. Roberto. Yo quería mencionar algo medio parecido a lo que estás diciendo tú. En el fondo, aun cuando em, ese diagnóstico de polarización social que se obtiene de la data de las redes sociales sea imperfecto, digamos, o no sea un reflejo fiel de la realidad, o sea exagerado, como dice Luis, no es inocuo, es punto uno, porque es a su vez polarizante. O sea, si yo tengo una perspectiva polarizada de la sociedad que yo veo a través de este lente de las redes sociales o ya de los medios de la televisión, lo que sea, eso tiene un efecto polarizante en mí. Tal vez no en todos, pero sí tiene un efecto polarizante en cierta medida, va a ser más en unos que en otros, para los espectadores, para las audiencias. No es inocuo. Es un tipo de información que sí puede modular ciertas realidades de cómo interactuamos socialmente. Y lo otro bueno, que sale también este documental de Netflix y que uno olvida, es que ciertas formas de contenido o ciertas formas de presentar los contenidos pueden capturar más la atención, pueden ser más atractivos para la audiencia. Los temas relacionados con conflicto, con violencia, bueno, la pornografía ni hablar, y en los ámbitos más políticos de la arena política, la polarización, ¿no es cierto?, y la intensidad son más atractivos. Entonces yo creo que por ahí sí hay una trampa de que se pretenda presentar una realidad eh, por estos medios digitales o por las redes sociales como más polarizada de lo que realmente es, porque también eso llama más la atención de la audiencia y es lo que está buscando también que se están buscando las empresas, capturar tu atención. A la vez que polarizan más la sociedad. Ahí es donde yo veo que sí puede existir una trampa, aunque la cosa no sea tal como la describen en el documental. Mira, se han fijado que todos los días sale de la pobreza una cantidad pero brutal de gente y eso debería ser una noticia para titular, digamos, todos los diarios, digamos. Pero las buenas noticias rara vez son una noticia que valga la pena. Las malas noticias generan morbo, pero las noticias que dan rabia, esas son las mejores. Y lamentablemente el modelo de negocios de muchos diarios, que se tuvieron que volver pasar a lo digital o hacer que lo digital sea lo predominante, es que se viralizan a través de las redes sociales. Y el titular que saca roncha, el titular que da rabia, es un titular mucho más rentable que el titular que presenta la realidad como más parecida a la realidad. Entonces yo creo que tampoco no es tan solo los algoritmos, las ecocámaras y las personas con sus naturalezas de seres humanos, sino que además detrás hay una lamentable combinación del modelo de negocio de la prensa junto con las redes sociales actuando. Sí y no, o sea, yo creo que quiero que volvamos al primer estudio, ¿cierto? de los sesgos de selección y de confirmación, porque sí, efectivamente las buenas noticias no son noticias, las noticias son las malas noticias. Pero así como el extremista religioso elige qué pasaje mostrar o qué pasaje considerar o desconsiderar en pos de justificar su extremismo, los medios de comunicación pueden querer mostrar lo que sea, ¿ya? Pero incluso presuponiéndole, yo creo que aquí apelaría, no incluso concediendo el punto del modelo de negocio, que es un modelo de negocio alarmista, ¿cierto? Pero aplicando navaja de Hanlon, yo no atribuiría a mala intención lo que se puede explicar por mera estupidez. Sin descartar, insisto, en que puede haber modelos de negocio perversos en torno a ello, bastaría con un periodista bien intencionado, pero totalmente anumérico, o sea, y trabajando en medios donde la tónica en el rubro es que los tipos no tienen formación en matemáticas, salvo cuestiones muy pedestres, para que con la mejor de las intenciones y con el mejor ánimo de informar a la sociedad y de traer temas de conversación política y temas de sociedad, miran las redes sociales, ven que está polarizado, no se dan cuenta de que el problema es más de fondo y lo llevan a la pantalla, incluso con cierto nivel de digestión, pero una digestión a la cual le faltan muchas enzimas, ¿ya? Y, y caen y fomentan lo que dice Roberto. Yo creo que esto de que terminan dándole... Una cuestión es que la red social exacerbe o que en la red social se exacerben los extremistas,
Eso es una cosa. Pero de ahí a que los medios de comunicación hagan suyo el diagnóstico, y aquí viene el equívoco, el diagnóstico equivocado respecto de la realidad de la sociedad, atribuyéndole a la sociedad el nivel de polarización que están mirando en redes sociales, eso es una estupidez comunicacional. ¿Ya? Y ahí yo creo que les pesa mucho el asunto de que realmente no se manejan con cuestiones estadísticas que involucren más de una variable que no sea lineal. O buena televisión, o buena televisión, entre comillas, vendedora. Bueno, por eso, o sea, esto se puede empeorar todavía si además lo que quieres es una si quieren noticias impactantes, ¿cierto? Esto es todavía peor, Exacto. pero puede no ser el caso, o sea, hay sitios que no tienen ese modelo de negocio y que, por ejemplo, todo lo que ha sido la televisión pública, los medios públicos en los países europeos, y que en última instancia también terminan haciendo suyos el discurso de la polarización en redes sociales, creando un ambiente por la vía de lo que se llama el sesgo de publicación ahora, ¿cierto? Por el exceso de publicaciones respecto de la polarización en la sociedad que está altamente exacerbado respecto de la cantidad real de publicaciones que debiera haber en los medios de comunicación respecto de la polarización de la sociedad en circunstancias de que no es tanta, y que por este exceso de publicación van fabricando una atmósfera social, ¿cierto? Este es como el sentimiento de la calle, donde la gente empieza a hacer propio. No sé si a ustedes les pasó, cuando yo todavía no era padre, lisa y llanamente para mí las mujeres embarazadas, no es que no existieran, pero lisa y llanamente no las veía. Me preguntáis, bueno, ¿cuántas mujeres embarazadas viste? Si hay muchas o hay pocas, ¿cuántos niños viste? Para mí no era tema, casi ninguno, eran totalmente invisibles para mí. Y hasta que uno se mete de padre y de repente te aparecen todas las embarazadas y todos los niños que están al lado tuyo. Un sesgo de disponibilidad. Claro, antes no los pescaba y ahora los pescáis. Entonces, con el tema de la exposición o de la sobreexposición al, a la polarización o a la delincuencia, que es el otro tema que también se explota mucho, aquí en Chile ha sido patético. Típico. Es típico. Un canal que se publica mucho y te da la sensación de que estás rodeado de ella. Exacto, y después empiezas a prestar atención a cuestiones a las cuales antes no les prestaba atención y empiezas a hacer un sesgo de confirmación donde ahora le das atención a cada pequeña muestra que pudiera interpretarse como polarización y con eso confirmas este ambiente terriblemente polarizado en circunstancias que no es tanto. Si se fijan, pero esta polarización es pauteada por las redes sociales. Y, y yo no le daría tan duro a los periodistas y a su formación matemática, que podría faltar. Sin duda que sería mejor que todo el mundo tuviera mejor formación en matemática. Pero, por otra parte, la presión económica sobre los medios clásicos, como diarios o prensa, aunque sea digital, es muy grande. Entonces, yo creo que lo que también está pasando es que no tienen ni a los mejores periodistas ni a los mejores editores, y si los tienen, no los tienen con tiempo para hacer un trabajo periodístico serio, sino que los tienen, digamos, en las fábricas de salchichas sacando cuestiones rápidas para que lleguen más pares de ojos a hacer clic a los banners. Y eso combinémoslo con otro fenómeno. Pensemos que para la época en que Isaac Newton nos legó la gravitación universal, un solo científico podía saber todo lo que había por saber de física, de química y de matemáticas. Hoy en día, hoy en día, ni en una conferencia con 50 expertos en física, en esa habitación se puede saber todo lo que hay por saber de física. ¿Se fija? Entonces, la cantidad de conocimiento y la especialización que, que, que la época contemporánea conlleva, hace bastante difícil la pega de un periodista, porque el periodista tiene que ser un poco, a ver, para reportar bien los temas, tendría que ser un todólogo, y eso es impracticable. Todos tenemos solo 24 horas al día, de las cuales tenemos que dormir unas 6 o 7. Entonces, forzosamente tienen que haber periodistas especializados. Y un periodista especializado no es algo tan fácil de... La empleabilidad de un periodista especializado es menor, o es peor, o es más difícil, probablemente es más costoso. Entonces, finalmente, los incentivos económicos que hay en el modelo de negocios o en la industria del periodismo son súperamente perversos para que tengamos una prensa que se haga cargo como corresponde de no instalar estas atmósferas artificiales. Y si a eso le subamos que
La prensa necesita poner, digamos, titulares para que la gente les haga clic y ojalá que nos ayuden compartiendo y uno tiene más ganas de compartir las noticias que dan rabia para denunciar. Entonces yo creo que está servida una sopa venenosísima, digamos. Bueno, aquí en el estudio, eh, este señor Chris Bale propone y hace notar, sí, ciertamente, que las redes no son inocentes. Porque, claro, tienen este algoritmo de, de reforzamiento de cámaras de eco, ¿cierto? Pero además él hace propuestas de formas de fomentar otro tipo de parámetros para que eventualmente se diluya ese efecto exacerbado de cámara de eco. Y bueno, y ahí hay un tema que va a requerir regulación para poder enfrentarlo de motu propio, posiblemente que donde mismo. ¿No se, Y no no se autorregulan solas? obviamente, o sea, ya están autorreguladas, pues, y aquí eso es lo que tienes, ¿no? Así que, claro, ahí, bueno, esa es de la parte de los mitos. Un tema sobre esto de la creación de atmósfera social de polarización, ahí estaríamos en un caso de profecía autocumplida, ¿cierto? Donde no hay polarización, pero te digo que hay polarización, tú me lo crees y te polarizas, y después te digo, ¿viste? Estás polarizado, como el chiste del Kiko con el Chavo del 8, ¿cierto? Que te vaya a enojar, que te vaya a enojar hasta que lo enojas. Y lo otro que se me queda en el tintero que quería mencionar era que, ojo con los documentales, ¿ya? Porque los documentales, por mucho que tengan, que puede ser es un género dramático, un género de cine, no sé cómo se llama, pero un género, ¿ya? Y punto, ¿ya? En un documental tú puedes decir lo que quieras, hay amplia discrecionalidad del autor en documentales. Tenemos documentales sobre sirenas y tritones, ¿cierto? Y documentales sobre la existencia de Dios y documentales de ovnis. Entonces, cuidado, que algo aparezca en un documental, está bien, entregan elementos, da oportunidad o pie para profundizar, ¿cierto? Pero el documental no reemplaza la investigación científica. Bueno, sobre todo todo los que tienen que ir con temas conspiranoicos, que sí hay mucho uso de documentales para poder, para reforzar o meter ese tipo de ideas. Ojo ocupan algunos recursos como clásicos dramáticos, la música incidental, eh, llevan expertos que en verdad dicen ser, pero a veces son expertos igual. Hay varios recursos a veces medio tramposos mediante los cuales pueden pasar gato por liebre. Cristian quiere decir algo hace rato, está ahí con la manito levanta. No, no, es muy sencillo, básicamente, que el documental es entretenimiento. Cuando uno paga Netflix, uno no está pagando clases, uno no está pagando Udemy, qué sé yo, Linda, uno está pagando entretenimiento. Y si un documental es Netflix, uno está viendo entretenimiento. A eso uno entra en Netflix y uno no se le puede olvidar, digamos. Entonces, partiendo de esa base, claro, uno, como un adulto responsable que puede ver lo que sea, pero uno tiene que tener claro que uno a Netflix o a HBO o a Apple TV o a otras plataformas de streaming, uno entra a ver entretenimiento. No se trata del Teleduc, no se trata de Coursera, digamos, sino que es entretenimiento y el entretenimiento es para que alguien más pueda cobrar su parte porque esto es un modelo de negocio. Entonces uno tiene que tener súper claro, digamos, que no es, los documentales son interesantes y son para pasarla bien, pero son eso, son entretenimiento. Así es, bueno, y si quieren entretenerse escuchando podcast, pueden por supuesto suscribirse a este podcast. Al otro que también tenemos, que lo tenemos medio votado, pero ya hay proyecto ahí de resucitarlo, de El Poder de la Duda. Y les dejamos, como siempre, invitada la extendida la invitación para que nos sigan escuchando. Así que quiero agradecer a Cristian y a Roberto por haber participado con nosotros hoy día. Un gusto conversar con ustedes, como siempre, aunque sea en modo pandemia y desde el hogar. Ya volveremos Oye, a hacer podcasts presenciales. un gran agrado poder conversar y sí, pues, hay que sobreponerse a la pandemia con los medios que uno tiene y estos son perfectos. Así que la pasé muy bien, muchachos. Gracias por invitarme. Así es, les agradezco a ustedes la participación, ha sido bastante entretenido.
Y como siempre, a nuestros auditores les dejamos extendida la invitación a suscribirse a nuestras redes sociales, en Facebook /escépticos, en Twitter @a_escéptica, en Instagram @ah_cl y a nuestro blog www.ah.cl, donde en este momento está publicado el instructivo resumido de cómo realizar la apostasía de la Iglesia Católica. Así que nos estamos viendo en una próxima entrega de Escépticos del Más Acá. Hasta pronto.